Recordemos que estamos estudiando el libro de Abdías. El libro de Abdías. El primer día vi a algunos ahí perdidos buscándolo, pero yo creo que hoy ya deben encontrarlo, ¿no? Recuerde que estamos, el título de la enseñanza es Advertencia, Juicio y Restauración. Y hoy, por la gracia de Dios, terminamos el libro de Abdías. Este libro, hermano, recordemos que el libro de Abdías es una profecía cumplida hacia la nación ¿de quién? De Edom. Así lo dice el versículo 1, como lo vamos a leer ahora. Y el libro de Abdías comienza con una palabra muy importante. ¿Cómo es? Visión. ¿Visión de qué? De Abdías. Recuerden que esa palabra visión también puede leerse como visión profética. Y este libro fue escrito en el año 598, pero antes de Cristo. O sea que tiene más de 2600 años. Cuando aún no se había completado el canon bíblico, o sea, no se había completado la escritura. Por tal razón, esta profecía entonces se registra en el canon bíblico. Además de eso, se registró porque esta profecía se cumplió al pie de la letra. Recuerden que en toda la historia ha habido profetas falsos. Y muchos han dicho falsedades y no se tienen que... los judíos eran muy meticulosos con esto. Y recordemos y tengamos claro como iglesia que no hay hoy en día profecía. Recuerden que la profecía se cerró. Dios la cerró. Así lo dice Hebreos, así lo dice Apocalipsis 22, lo hemos leído y estudiado. Y lo que está vigente hoy es la iluminación, que es el ministerio del Espíritu Santo, por medio del cual nos hace entender la que ya Dios ha revelado en su ¿qué? En su palabra. Así que no estamos llamados a buscar nuevas revelaciones ni profecías. Esa no es la función de la iglesia, sino que estamos llamados a entender y a poner en práctica la revelación profética que ya nos ha dado Dios, que es la ¿qué? La palabra de Dios, que es la ¿qué? La Biblia. Así que ese tema de que yo voy a un lugar y me van a profetizar y que yo eso es mentira. Y a mí me causa mucha gracia porque el hombre, como ese afán de querer escuchar lo que quiero oír, va a estos lugares, a que le digan, vas a ser prosperado, vas a hacer esto, lo otro. Una vez escuché un testimonio de una mamá que se puso bravísima, que su esposo le estaba haciendo infiel, y fue a uno de estos lugares. Y ella dice, si hubieran sido profetas, ¿verdad? Le hubieran dicho, mire, arrepiéntase y ubíquese en su casa. Y no, aquella mujer le dijo, vas a ser, como lo vio bien vestido, vas a ser prosperado, vas a hacer siembra. Entonces, lógico, todas esas cosas son ¿qué? Falsas, porque la revelación se cerró. Y la Biblia dice que no hay que agregarle ¿qué? Nada. Y recordemos también que Abdías no revela su generación. Por tanto, es posible que se trate de un título anónimo del profeta que no quería declarar su nombre porque él quería que se hiciera más énfasis en su mensaje que en la persona. Y esto nos muestra mucha humildad también, porque así deben ser los pastores. Deben explicar tan bien la palabra del Señor que no se debe ver, yo no me debo ver aquí. Se debe ver es que la exposición de ¿qué? De la Escritura. Y el contexto inmediato de la profecía fue la destrucción de lo que parecía imposible para los judíos, ¿no? El templo y la santa ciudad ¿de qué? De Jerusalén, por Babilonia. Recuerden que ellos pensaban que eso jamás iba a suceder, pero por causa de su pecado, Dios lo permitió. Y hay que tener en cuenta que hubo dos incursiones, o dos deportaciones, como lo llaman algunos libros. La primera no fue tan violenta, fue más que todo política, ¿no? Y Dios mandó a Israel a someterse a Babilonia por medio del profeta Jeremías. Y Dios había certificado de que Jeremías era un profeta ¿qué? Verdadero, porque todo lo que decía que pasaba se cumplía. Pero los falsos profetas engañaron a Israel. ¿Por qué? Porque Israel quería escuchar lo que ellos querían ¿qué? Escuchar, y no lo que Dios ¿qué? Estaba diciendo, y se rebelaron a los babilonios y no obedecieron a Dios. Esto lo puede leer todo en el libro de Jeremías. Entonces, al rebelarse a Israel, a Babilonia, vino una segunda incursión de los babilonios, y esta sí fue muy sangrienta. Y fue cumplida la palabra al pie de la letra de Jeremías, que el templo y Jerusalén fueran destruidos totalmente. Pero en medio de esa incursión tan terrible, Edom
que es que a quien habla aquí esta profecía, la nación de Edom se unió a los babilonios para exterminar a Israel. Y en medio de eso se burlaban, se gozaban y les daba gozo de que mataran niños, de que mataran a los israelitas. Y ellos, en medio de esas cosas, ¿qué hacían? Saqueaban y robaban a los que estaban moribundos. Pero recuerda que llegamos a la pregunta, ¿por qué esto era tan grave? ¿Por qué era tan grave? Porque Edom y Israel eran descendientes de Abraham e Isaac, a quien fue dada la promesa. Por tanto, Edom e Israel eran hermanos. Recuerden, no es lo mismo hacerle un mal a un familiar que a otro. Y la descendencia, y recuerden que Esaú y Jacob eran descendientes de Isaac. Y Esaú dio la descendencia de Edom y Jacob dio la descendencia de Israel. Eso está en Génesis 25, lo puede leer. Y observe el mandamiento que estudiamos la vez pasada que Dios le dio a Israel en Deuteronomio 23:7. Dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Inclusive Dios le decía a Edom que no podía aborrecer a los edomitas porque eran sus ¿qué? Sus hermanos. Pero Edom no trató a Israel como su ¿qué? Como su hermano. Por tal razón, lo que los edomitas habían hecho eran ¿qué? Era bien grave. La enemistad entre Esaú e Israel comenzó desde el vientre de su madre. Recuerden que ellos en el vientre de su madre que ya ¿qué? Ya peleaban. Y los edomitas siempre han albergado resentimiento y desconfianza hacia los israelitas, porque recordaban la historia de cómo Jacob había tomado la primogenitura y esto los llenó de resentimiento. Y miren que ese problema surge desde ese día hasta hoy. Todavía está esa problemática. Y la idea, pero comenzamos el estudio entonces al día y vimos los primeros 9 versículos del libro al día que estudiamos en domingos anteriores. Y recordemos que esos 9 versículos son una clara advertencia de que su pecado tendría consecuencias. Como lo debemos saber todos nosotros, el pecado tiene ¿qué? Consecuencias. Versículo 3, miren, la soberbia y el orgullo y la arrogancia habían llevado a Edom a actuar de manera que pensaban que Dios no les haría juicio. Creían que podían actuar según sus intereses y hacer lo que quisieran y Dios no los iba a juzgar. Y esto era motivado por la privilegiada posición que tenían, ¿no? Posición geográfica. Recuerden que estaba alrededor de acantilados y solo había una sola entrada. Entonces esta posición elevada les hacía decir, de aquí Dios no me va a bajar nunca. ¿Cómo pasa hoy, no? Hay personas que adquieren una posición y ya se creen dioses de ellos mismos. Y inclusive a veces piensan de que hay que adorarlos. Pero esto, y comienza hasta ahí lo que llamamos la advertencia. Pero de los versículos 6 a 10 narran ahora el juicio contra Edom como consecuencia de su pecado. Una vez que Edom, cegado por su arrogancia, pasa la advertencia divina, ahora viene el juicio. Y es así, todo el tiempo. Dios te advierte y como usted no presta atención, va a venir ¿el qué? Juicio. Vergüenza y destrucción vendría en Edom, la soberbia de su corazón. Además de estos versículos nos muestran esa espiral descendente del pecado que había llevado a Edom a actuar cada vez peor. Recuerden que primero miraban, ¿no? Después, ¿qué hacían? Le miraban y se gozaban. Y después miraban, se gozaban y entraron a terminar de matar a Israel. Y recuerden que esta es la historia de todos nosotros, sin Dios. Esa espiral descendente, nosotros no mejoramos, hermanos, sin Dios. Cada día nos ponemos, ¿qué? Más malos. Mire la historia humana, mire la historia suya y va a comprobar de que eso es verdad. Y ya hemos estudiado de los versículos 1 al 16. Y en la voluntad de Dios, hoy vamos a estudiar del 17 al 21 para terminar el libro más corto del Antiguo Testamento. Donde aprenderemos que aunque Dios nos advierte y trae juicios como Dios justo por su misericordia, también está dispuesto a restaurarnos. Escuche eso. Aprenderemos que aunque Dios nos advierte y trae sus juicios como Dios justo, por su misericordia está dispuesto también ¿a qué? A restaurar. Oremos. Señor, yo te doy gloria y honra a ti por este libro tan precioso, Señor, de Abdías. Libro que muestra tu carácter divino de juicio, restauración
pero también, Señor, que muestra tu gran amor. Por eso te pido en el nombre de Jesús que yo sea fiel a esto, Señor, para tu gloria y tu honra, en Cristo Jesús. Amén. El profeta Jeremías fue inspirado por Dios a escribir un libro que se llama Lamentaciones. Es interesante que 1 de cada 3 salmos es de lamento. O sea que los evangélicos como que se quejan mucho, ¿no? Un lamento tiene un propósito: descubrir mi corazón ante Dios, pero alabarlo también. Y su nombre expresa claramente un lamento. Si usted ve libro de Lamentaciones, ¿qué va a leer? Un lamento. Todo el libro es un lamento. Pero ¿de qué se lamentó tan profundamente Jeremías? De la destrucción de Jerusalén y ¿qué? Y el templo. El profeta Jeremías vio con sus propios ojos, después de advertir a su pueblo Israel por años, los juicios de Dios que él mismo profetizó. Jeremías vio cómo entraron los babilonios a Jerusalén en la segunda incursión y vio cómo la destruían, vio cómo la quemaban, vio cómo saqueaban el templo, vio cómo mataban niños, pero también vio la perversidad de Edom sobre Israel. Por esta razón vino entonces un lamento profundo por lo que él vivió y vio. Jeremías sabía, porque él mismo lo había profetizado, que Dios antes de haber traído este castigo a Israel, lo había advertido por años y había llamado al arrepentimiento a Israel, como muchos de nosotros. Pero Israel se llenó de soberbia y no obedeció. Y por eso cuando el juicio vino, el profeta Jeremías dijo lo siguiente en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y no lo sabemos de memoria, pero no sabemos que el contexto de esto es que una matanza. ¿Y cómo puede ver él misericordia en medio de estas cosas? Jeremías pudo ver, hermano, que él pudo advertir a Israel, pero ahora que ve los juicios, él puede ver es la muestra de amor de Dios, porque aunque Dios había prometido que habría juicio, también Dios había prometido que habría restauración. Dios también había prometido de que esto iba a ser también para mostrarle su amor a Israel, porque lo que merecían los israelitas eran ser arrancados de raíz de la tierra. Y que Jeremías, cuando ve que queda un remanente, es que dice estas palabras: por su misericordia no hemos sido consumidos. Así que y nosotros hoy en este pacto, viendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano, que estemos aquí en esta iglesia y que Dios no nos haya matado, porque la paga del pecado es muerte, no es más que muestra de su ¿qué? De su misericordia. La mayoría de las profecías en la Biblia tienen este esquema: advertencia, juicio y restauración. Y miren, es un total amor. Dios nos advierte, nos muestra su juicio, pero también nos ha mostrado su ¿qué? Su restauración. La advertencia es un llamado al arrepentimiento. Dios nunca ha hecho un juicio sin advertir. Escuche eso. Escúchelo muy bien, porque a veces nos metemos en situaciones donde caemos en el juicio del Señor. ¿Y por qué, Señor? Porque te lo advertí. Así, ¿cierto? Entonces, Dios advierte, pero el juicio de Dios viene como consecuencia de ignorar la palabra de Dios. El pecado tiene ¿qué? Consecuencia. Pensar que Dios no castiga mi pecado es pensar como Edom, con soberbia. No, de aquí no me baja nadie. Pero vamos a ver si no lo bajó Dios de ahí. Entonces, miren, la soberbia es el principal motivo por el que nosotros no llegamos al arrepentimiento. Dios nos advierte y muchas veces sufrimos su juicio y aún así seguimos engañados por la soberbia de nuestro corazón. Y miren, Dios nos ha dado varias advertencias, pero hay dos bien claras en la Biblia. La primera está en Ezequiel 18, 20 y dice: el alma que pecare, esa morirá. Y en el nuevo pacto es la misma, es Hechos 17, 30, se lo voy a leer. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Recuerde que ya lo estudiamos, el día de ¿qué? De Jehová. Por aquel varón a quien designó. Ahora nos va a decir quién es ese varón. Dando fe a todos por haberle levantado entre los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y esta es una advertencia muy seria, porque a muchos de nosotros ya Dios nos ha advertido y hasta hemos visto sus juicios por nuestra rebeldía, pero ahora lo que viene es la condenación o la restauración. El día de Jehová que habla toda la Biblia no es un día para arrodillarse y pedir perdón. No, Señor, ese día ya la recompensa está dictada. Así que el estudio de la profecía del día que estamos llevando, del 1 al 9, advertencia. Desde el 10 al 16 es juicio, y hoy por la voluntad de Dios, porque Dios así lo ha permitido, vamos a ver la restauración. Y la restauración de Israel no era algo que Israel mereciera, o sí lo merecía. Ustedes piensan que después de lo han advertido, bueno, nuestros hijos, uno los advierte y después agarra la vara, porque ya viene ¿qué? El juicio. Y muchas veces Dios tiene que hacer así. Nos advierte y después agarra la vara. ¿Y sabe qué va a pasar después que agarre la vara? Va a haber juicio. Entonces, por esta razón, Dios tiene que tomar la iniciativa, porque nosotros no vamos a tomar esa iniciativa. La salvación es del Señor, como decía el profeta Jonás. Que Dios nos restaure no es porque somos demasiado buenos o bonitos. No, es muestra de la misericordia divina, porque somos incapaces, hermano. Nuestra soberbia nos engaña. Versículo 17. Dice la palabra del Señor: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Miren la misericordia de Dios. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Increíble. Israel había sido advertido por Dios por su pecado. No obedeció e ignoró la advertencia. Entonces, como consecuencia de ignorar la advertencia, vino el juicio que Dios había declarado por medio del profeta Jeremías. Pero Dios no termina allí. Por amor a su nombre, después de advertir y consumar su juicio, ahora comienza la restauración. Es muy importante entender que después de la advertencia y el juicio de Dios, lo que Dios espera es el arrepentimiento del pecador. Eso es lo que Dios espera. Después yo de ver que Dios me advirtió y que Dios cumplió, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Y el versículo comienza con un más, y está marcando un contraste. O sea, ya Dios ha advertido, ya Dios ha traído su juicio. Y ese más, desde ese más en adelante, comienza lo que Dios llama restauración. Señalando un contraste entre lo que sucederá con Edom, con los enemigos de Israel, con todos los que se oponen a Dios con soberbia, y con su pueblo, o sea, con los que se han arrepentido. Para su pueblo se anuncia restauración, pero para los rebeldes y los soberbios, condenación. La advertencia y juicio terminaron. Ya, Dios advirtió, Dios trajo su juicio, y quien se arrepintió tendrá su recompensa, y quien se ensoberbeció tendrá también su ¿qué? Su recompensa. Si la advertencia y el juicio no hay arrepentimiento, entonces lo que viene es la condena. Mucho cuidado, hermano, escuche esto, mucho cuidado si ya Dios le ha advertido y si ya ha visto su juicio. Tenga mucho cuidado, porque ya lo que viene es dictar sentencia. Y el monte de Sión que habla aquí, porque a veces toda palabra se interpreta de acuerdo a su contexto. Aquí monte de Sión está haciendo referencia a Jerusalén, y está haciendo referencia también al lugar donde Dios ha escogido establecerse y manifestarse a su pueblo. Es precisa y específicamente el lugar donde Dios ha escogido para proveer a su pueblo salvación, y eso comienza ¿en dónde? En Jerusalén. Y miren el orden que hay aquí: salvación, santidad y bendición.
Miren, cuando ustedes vean 3 palabras así en la Biblia, eso no es casualidad. Eso no... Dice, habrá un remanente que se salve, salvación, será santo, santidad, y la casa recuperará sus posesiones, bendición. Hay 3 palabras allí muy importantes. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque este es el orden de Dios. Dios primero salva, después da santidad a una persona, y después que de eso es que esa persona puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Y ese día, recuerden, el día de Jehová, ya no hay oportunidad. Y esta promesa dada a Israel aquí, de salvación, santidad y bendición, está hablando de algo futuro. Porque recuerden que estamos estudiando una profecía. Está hablando de algo que futuro, pero que se cumplirá con la venida del Mesías. Y con la venida del Mesías se ampliaba y se abría la puerta para que nosotros también entráramos a esa bendición, los gentiles. Y ya el énfasis de esta profecía no es en sí la tierra, porque ellos tenían la tierra como algo importante, sino una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesucristo. Y miren, salvación, ¿de qué está hablando el texto? Ya no está hablando de una salvación política o social, sino espiritual. Pues solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo nos puede librar del pecado que nos domina, como lo dice Gálatas 1:4. La mayor necesidad que tiene el hombre hoy en día no es que lo saquen de una cárcel, de un lugar. La mayor necesidad que tiene un hombre hoy en día es ser liberado de su pecado y de su rebelión contra su Creador, para que así pueda haber el sacrificio de Cristo. Un hombre en rebelión contra su Creador no puede ver la libertad ni el sacrificio que Dios le ha dado en la cruz. Y después de ser liberado de su pecado y haberse arrepentido, es que el hombre puede caminar en santidad y ser santo. ¿O quién ha visto usted que no se arrepiente y vive una vida de santidad? No. Entonces recordemos que la palabra santo, que ya la hemos estudiado también, significa apartados, separados para Dios, y es una referencia a los creyentes. Recuerden que santo no es alguien que tuvo una vida en servicio al Señor. No, cuando la palabra habla de santo, habla de los creyentes, los que han sido apartados por Dios para santidad, y después de haber sido salvados, entonces Él les da ¿qué? Santidad, pero no porque seamos santos, sino porque esa es una posición que tenemos en Cristo, y la posición que ahora se nos da en Cristo es de santificado. Y recuerde, no porque usted sea muy bueno, sino que es tan malo que Dios lo tuvo que salvar. Y después de haber sido por Dios, después de haber sido salvado por Cristo, y después de haber sido santificado en Cristo Jesús, ahora podemos disfrutar de las bendiciones en Cristo. Para un judío, la mayor bendición era la tierra prometida. Para nosotros, la tierra prometida, la tierra de la promesa, ya vino, que es Cristo Jesús. Pues todas las promesas de Israel y de nosotros se cumplen en Cristo. Y las promesas son espirituales y no materiales. Las acabamos de leer en 1 de Pedro 3:4. El creyente no debe estar aferrado a las cosas materiales, aunque sí las tiene que administrar bien, sino a lo espiritual, o sea, a Cristo. Y miren todo ese contexto que nos da el versículo 17. Un contexto ahora de restauración. Un contexto de personas que han vivido las advertencias divinas y que han vivido el juicio ¿de quién? De Dios. Yo creo que todos nosotros aquí estamos en una posición así. Hemos visto sus advertencias porque de alguna manera Dios nos ha advertido. Y muchas veces hemos pasado ¿por qué? Por su juicio. Versículos 18 al 20. Y ahora, y esto es una profecía bien tremenda, porque todos la vamos a verla hoy. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú topa. Y los quemarán y los consumirán. Ni a un solo resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Dice, y los del Negev poseerán el monte de Esaú. Y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, Benjamín y Galaad.
Dice, y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán los de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Serafat, poseerán las ciudades del Negev. Y estos versículos son muy claros, hermano, muy claros, aunque bueno, los nombres y todo eso hay que relacionarlo. Pero Dios nos enseña que solo Él salva. Dios puede traer una verdadera transformación y restauración a la vida de una persona. Y estos versículos se enfocan en dos cosas. Primero, en los que son salvos, o sea, en lo que serán. Y segundo, en lo que harán después las personas de ser salvos. Y miren, la casa de Jacob hace referencia a la descendencia de Judá. ¿Recuerden que lo vimos en Génesis 25? Hace referencia ¿a quién? A Judá, de la cual vendrá el Mesías. La casa de José hace referencia ¿a quién? A Israel. Y recuerden que ellos se habían ¿qué? Dividido por el pecado de su ¿qué? De sus gobernantes. Y la casa de Saúl, ¿a quién hace referencia? A Edom. No están dormidos. ¿Hace referencia a quién? A Edom. Así que ahora vamos a engranar las piezas, ¿no? Entonces el mensaje es claro. Israel volvería a ser una sola nación. Escuchen eso, miren. En este momento de la historia nadie sabía eso. Ahora, hoy en día, ¿cuántas naciones de Israel hay? Una sola. ¿Vio? La palabra de Dios es algo serio. Porque Dios dice y Dios cumple. Solo una nación, después de haber pasado por el juicio de Dios. En el pasado Israel fue asolada, quemada y quemada a fuego. Pero ahora como nación ellos serían el fuego que consuma a las demás naciones. Ahora es Israel quien conquistará. Ya él no va a ser, el peligro no van a ser las otras naciones, sino él. Los papeles serán invertidos y ahora es Israel el ardiente fuego que consumirá a sus enemigos. Y a eso se refiere cuando dice en el 18, más la casa de Jacob será ¿qué? Fuego. Y la casa de José, llama. Y ambas hacen referencia a lo mismo, a la unión de ese pueblo que será fuego. Y con referencia a sus enemigos, Edom dice, ¿qué será Edom? Estopa. La palabra estopa en hebreo hace referencia a paja seca. ¿Y qué pasa cuando el fuego toca la paja seca? Se quema. Pero nada de esto pasará antes de que Dios haya dado salvación y santidad a Israel. Era difícil creer esta profecía en este momento, porque imagínense, los habían quemado, les habían quemado la ciudad, habían sido conquistados por los babilonios, habían sido masacrados por los edomitas. ¿Ustedes piensan que esto era fácil de creer? No era fácil. Así mismo estamos hoy nosotros. Estamos viendo un mundo decaído, estamos viendo tantas cosas y a veces Satanás nos va a tentar con decir, uy, esto no se va a cumplir. Pero Dios sí va ¿a qué? A cumplir. Pareciera imposible que Israel volviera a ser nación, pero aquí no estaba hablando cualquiera, man. Estaba hablando el Dios de la promesa. ¿Cómo termina el versículo 18? ¿Porque qué? Temible esa palabra. En el hebreo, esta frase es temible. Jehová lo ha dicho. O sea, Dios ha dictado sentencia y así se va a cumplir. Y uno, mire, cuando yo leo estas cosas, bueno, yo no dejo de pensar en mi familia, los que no creen, los que están soberbios, los que están aún en mis hijos. Porque Jehová lo ha dicho. Y todo lo que vemos que está pasando, al pie de la letra se está cumpliendo. Yo me quedo admirado. Estamos en un momento de la historia que parece que todas las fichas del ajedrez están para un jaque mate. Así que la palabra del Señor no está para jugar hoy en día. Israel volvió a ser nación después de la Segunda Guerra Mundial en un solo día. Lo que para ellos parecía imposible, Dios lo hizo en un solo día. Y después del holocausto nazi, donde casi los extermina, más de 7 millones de judíos murieron, y Dios después dice nación. Y punto. Y a Israel Dios le dio la promesa de ser fortalecido para combatir a sus enemigos, y así lo ha cumplido, o no lo ven hoy en día.
está enclavado en una zona donde está alrededor de todos sus enemigos, pero tienen armas que nadie sabe. Entonces, y eso es una promesa, no porque ellos sean buenos, no porque ellos sean los mejores, sino porque Dios así se los cumplió. Y miren, pero aún por su amor y su misericordia, Dios a nosotros, por medio de Jesucristo, nos ha dado salvación y santidad. Lo que para muchos israelitas será futuro, para nosotros la gracia de Jesucristo nos los ha mostrado hoy. Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos experimentado salvación y santidad, porque hemos pasado de muerte ¿a qué? A vida. Porque hemos sido apartados para ser santos delante de Dios por medio de Jesucristo. Mientras que Israel está siendo fortalecido para combatir a sus enemigos y Dios los va a salvar al final, nosotros estamos siendo como creyentes fortalecidos para vencer el mayor enemigo que usted tiene, usted mismo y su pecado. Así que no me diga un día, no, yo tengo un enemigo, yo digo, y vive con usted y duerme con usted. ¿Qué es lo peor? Que es usted mismo y su pecado. Y miren, que ya Dios no está precisamente hablando de un contexto político y militar, sino espiritual, la victoria del pecado y de la muerte. Y es interesante, hermano, porque yo por lo menos estaba mirando una vez la geografía de Israel y uno dice, ¿por qué está ahí? O sea, si todos los árabes se unieron, lo borraran en 15 minutos. Pero Dios lo tiene ahí. ¿Cómo? No sé. Imagínense, es como si usted viviera ahí en el barrio rodeado de enemigos. Ahora, miren ustedes eso. ¿Quién puede sostener eso si no es solamente el Señor? Versículo, mire, y eso, mire, por eso es que el versículo 19 y 20 nos amplía eso. Los del Negev. Y miren lo que pasa. Los del Negev. Y ese los que está ahí está haciendo referencia a Israel. Israel había sido esparcido por la guerra. Y ese Negev es bien lejos, hermano. Los del Negev hace referencia a los israelitas que en ese momento están viviendo en el Negev como consecuencia de su pecado, por haber pasado por alto la advertencia y el juicio divino como muchos de nosotros, pero que a pesar de su rebeldía después del juicio, Dios tenía que restaurarlos porque así lo había cumplido. Son un remanente que queda por la gracia de Dios que no fue consumido. Entonces, se podría traducir, los de Israel que estén en el Negev poseerán el monte de Esaú. Escuche eso. ¿Poseerán el monte de quién? De Esaú. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué pasó con Esaú? Miren lo que decían ellos en el versículo 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Está hablando Dios a quién? A Esaú. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, o sea, en lo alto, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? O sea, la soberbia era ¿qué? Tremenda. ¿Qué le dice Dios? Si te remontares como águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribará él. ¿Dice qué? Y otra vez la frase, ¿dice quién? Dice Jehová. ¿Y saben qué? Ahí no vive ningún descendiente de Esaú hasta el día de hoy. Es bien serio. Bien serio el asunto. De allí Dios los quitó. ¿Por qué? Porque así dijo Jehová. Porque quien Él dice, lo que Él dice, se va a cumplir. Dice, los de Cefela. No le ponga ese nombre a su hijo, man. A los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, Benjamín y de Galaad. Y esto es una geografía total de la restauración total de la tierra prometida. Pero no porque merecieran ellos, sino porque Dios por su gracia otra vez se las va a dar. ¿Por qué? No sé. Pregúnteselo al Señor un día, pero yo no le voy a responder eso. Entonces Dios allí lo va a dar. Miren, fue Dios quien sacó a Edom del monte de Saúl por su soberbia. Soberbia que los llevó al endurecimiento y no al arrepentimiento. Y eso es muchas veces el camino de nosotros. La soberbia nos lleva al endurecimiento. Y ese endurecimiento al aborrecimiento. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una condena porque el pecado tiene ¿qué? Consecuencias.
Edom representa entonces aquí, hoy en día, los enemigos ¿de quién? De Dios. Todos aquellos que se oponen a Él con soberbia. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Los va a derribar. ¿Recuerdan cuando estudiamos Filipenses? Toda rodilla se ¿qué? Se doblará. Y ahí dice toda. Del soberbio, del altivo, del que tenía dinero, de pobre, de rico, de que se arrepintió y de que no se arrepintió. Ese día va a ver a su Creador y se te va a tener que arrodillar, así sea ateo, y decir: Jesucristo es el Señor. Y hoy hay muchos soberbios en el mundo, muchos que han sido advertidos por Dios, muchos que son conscientes de que han vivido los juicios de Dios, pero persisten en su soberbia y deben saber que viene el Señor, el que dice: yo lo he dicho y yo lo voy a cumplir. Y mire, y el versículo 20 no es más que una afirmación de lo que se ha dicho. Por eso dice: y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel pues poseerán lo de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Serepta poseerán las ciudades del Negev. Entonces Dios, por su misericordia, va a volver a darle a Israel toda la tierra ¿qué? Prometida. ¿Porque ellos son buenos? ¿Son mejores que nosotros? No, porque Dios así Dios lo prometió. Y miren cómo termina el versículo 21. Llegamos al último versículo. Y subirán salvadores al monte de Sión. Recuerden la referencia del monte de Sión a Jerusalén, para juzgar al monte de ¿qué? De Esaú. Y el reino será de Jehová. Y aquí subirán, es una palabra en el hebreo que hace referencia a que sube un monte. Y bueno, así está Jerusalén, asentada en un ¿qué? En un monte. Pero aquí la palabra salvadores es la misma palabra que se utiliza en los jueces. ¿Qué hacía Israel? Pecaba, Dios los advertía, había juicio y Dios levantaba ¿qué? Un juez. Y los volvía a restaurar otra vez ¿a qué? A su comunión. Entonces, esta palabra, pero ya aquí está en plural, no está en singular como fue. Entonces, algunos dicen, comentaristas, que dice que parece que está haciendo alusión a los ángeles, pero yo no puedo sacar esa conclusión, sino que Dios va a hacer lo que Él ha dicho, va a llevar restauración ¿a quién? A Israel. Pero el versículo termina con otra frase temible. ¿Y el reino será de quién? De Jehová. Y es una afirmación muy clara, hermano. Pues es una frase que encierra un absoluto dominio y autoridad de alguien. Y este dominio y autoridad un día será claramente visible. Y escúcheme, reconocido por todo habitante de la tierra, lo quiera o no. Eso es lo que dice: y el reino será de Jehová. Está diciendo: Dios va a ser el rey de la tierra, lo quiere usted. No le está pidiendo permiso a nadie, está diciendo lo que Él va a hacer como soberano. Eso es lo que encierra esta frase. Y bueno, ¿por qué Dios habla así? Porque, hermano, nos ha hablado pasito y nada. Entonces Él tiene que mostrar totalmente su autoridad. Y es tan grande el amor de Dios, hermano, al advertirnos de que el juicio viene. Miren, todas estas profecías no son muestras sino de un Dios lleno de amor, que no quiere que vivamos ese juicio. Pero somos soberbios, hermano. Somos soberbios y nos engaña esa soberbia pensando que podremos burlar a Dios, y no lo vas a hacer. Pero aún así, aunque estemos bajo juicio divino, mientras haya vida y esperanza. Si usted se siente en el juicio de Dios, si usted se siente que Dios lo está apretando como consecuencia de su pecado, recuerde algo: mientras haya vida, hay esperanza. Así que, ¿cuál es el llamado? Si ya he visto la advertencia, si ya he visto el juicio de Dios, ¿cuál es el llamado? ¿Qué debo hacer? Arrepentirme. Dios escogió, y mire, esto es muy importante, porque Dios escogió a profetas del Antiguo Testamento para que llamasen al pueblo de vuelta a Él, o sea, al arrepentimiento. Esta era la función principal de un profeta, no decir el futuro como muchos enfatizan hoy.
porque es el Dios de pacto, el de Abraham, Isaac y Jacob, y que selló ese pacto en Jesucristo. Sin embargo, sus bendiciones están condicionadas a nuestra obediencia y arrepentimiento. El perdón de Dios es condicional. ¿Qué significa eso? De que Dios perdona a quien se arrepiente, a quien no lo condena. Dios promete bendecir a aquellos que obedecen su palabra y castigar a los desobedientes. Por tanto, una parte fundamental del mensaje profético fue el llamado que Dios hizo por medio de los profetas a todos los habitantes de la tierra a arrepentirse y se entregaran a la misericordia y a la bondad del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Y miren, ¿qué hemos aprendido hoy? Que aunque Dios nos advierte y trae juicio como Dios justo, por su misericordia está también dispuesto a restaurar. Termino con Juan 3:16 al 20. Dice la palabra del Señor. De memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no acabó allí, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. La advertencia y el juicio. Ahora viene, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, miren, ya, no es que para mañana, ya, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea, no ha creído a quien ha mostrado por toda la historia que lo que dice él lo cumple. Eso es el mensaje. Y esto es temible. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz, no viene a luz, porque sus obras, para que sus obras no sean ¿qué? Sino que su soberbia lo inunde. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque advertirnos y tus juicios deben enseñarnos que debemos estar apegados a nuestro arrepentimiento. Señor, te suplico, te imploro, Señor, te ruego, Señor, de que si ya hemos sido advertidos y hemos vivido tu juicio, Señor, nos arrepintamos, Señor, y vivamos una vida conforme a tu voluntad. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.